Muy bien. ¿Y qué es lo que produjo que los apóstoles, después de 3 años y medio con Jesús, y haberle visto hacer tantos milagros, y haber recibido pues una enseñanza divina tan maravillosa y completa, sin embargo, cuando llega el momento, le abandonaron. ¿Qué es lo que pasó a Pedro? Que cuando Jesús dice que tiene que morir, Pedro de todo corazón, humanamente, dice: yo moriré contigo. No lo decía de mentiras, no. Lo decía sinceramente, sentimentalmente, claro. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Primero, lo que había pasado es que no oraron, a pesar de que Jesús lo advirtió durante toda la noche, 3 veces. Velad y orad para que no entréis en tentación. Segundo, no habrían orado ni siquiera bien porque no tenían el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es el gran problema. Entonces, cuando Jesús se aparece en el camino de Emaús a 2 discípulos y les habla del Evangelio del arrepentimiento y les dice que han de tener que ir por todo el mundo para predicar ese Evangelio de Cristo, pero antes quedaos en Jerusalén para que venga sobre vosotros el cumplimiento de la promesa del Padre, y entonces recibiréis poder de lo alto. Y en ese poder, ahí sí que ya ir por todo el mundo. Y por eso Jesús, cuando dice de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, lo dice después de afirmar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En esa potestad. Pero ¿cómo puede ir uno en esa potestad? Solamente si estamos llenos del Espíritu Santo. La potestad absoluta de Dios entra dentro de nosotros, nos hace templos del Dios viviente, y en nosotros va produciendo esas manifestaciones de su naturaleza con sus frutos: amor, gozo, paz, etc. Y esas manifestaciones sobrenaturales de su poder: sanidades, liberaciones, milagros, prodigios, etc. Entonces, resulta que todos abandonaron a Jesús en la noche tremenda de la prueba. Y Pedro 3 veces le negó, y la tercera ya blasfemando. Porque no tenía la fuerza. Porque ¿cómo puede el hombre ofrecer su vida humanamente? Es imposible. Hay una terrible resistencia de nuestra naturaleza humana de no querer morir, lo que se llama el instinto de supervivencia, propio también de todos los animales, y por lo tanto es como una barrera, que humanamente no la podemos superar, pero el Espíritu sí. El Espíritu Santo nos lleva a incluso estar dispuestos a dar la vida como Él la dio por nosotros, y a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, de tal forma que podremos, por supuesto, en esa gracia podremos dejarnos matar antes que negar a Jesús. Y algunos quizá que estaban aquí o estamos igual un día tendremos esa situación de gracia. Y como Esteban la tuvo y
pero estaba lleno del Espíritu Santo. Era uno de los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Y no hubo ningún impedimento para que con gozo experimentara ser apedreado hasta la muerte, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Primera de Corintios 2, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, en cumplimiento de la promesa que esperaban y de la obediencia a Cristo, los apóstoles, después de que Jesús ascendió a los cielos, 40 días estuvo resucitado entre ellos y 3 días enterrado 43, y 7 días después de que Jesús ascendió a los cielos, 50 días después de la Pascua, vino el Pentecostés. Y entonces ahí estaban en el aposento alto esperando esa promesa de lo alto. De 500 que le vieron ascender a los cielos y a los cuales les dijo eso, en 7 días ya no quedaban más que 120. Todos los 500, pues claro, maravillados, viendo a Jesús siendo arrebatado en una nube y llevado al cielo después de decir eso, pues fíjate tú si querrían tener participación de esa omnipotencia gloriosa de Cristo, ¿no? Pero querer no es poder. Es un paso previo que Dios busca en la libertad que concede al hombre, pero luego el poder es suyo y Él nos lo da, y a Pablo se lo había dado. Y ahí en el aposento alto estaban orando esos 120 todo el día. Y de repente sonó un viento recio, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Un viento recio. Imagínate, es un estruendo tremendo. Y se les posaron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Vaya experiencia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Es la primera manifestación de que se acabó la vana sabiduría de la que habla Pablo. Por fin son liberados de esa esclavitud tremenda del raciocinio orgulloso intelectual que todo lo quiere analizar, escudriñar y controlar. Y te imaginas, se cumple una profecía profética de que como tartajas, como tartamudos hablarán. Y ahí comienzan a hablar en nuevas lenguas y se ponen como locos de pasión, de ser unos cobardes, y todo hombre es cobarde, pasaron a ser valientes héroes a muerte. De ser unos mentirosos, y todo hombre es mentiroso, pasaron a ser veraces bocas de la verdad de Cristo. Esa es la transformación del poder del Espíritu Santo. Me ha gustado que Ramón, que ha estado en África este año, yo me he ido a Israel y se ha ido a África, bueno, pues a lo mejor el año que viene él se va a Israel, o este año no sé qué, yo me voy a África, no lo sé, a ver qué Dios quiere, pero que volvió diciendo cómo todos nuestros obreros en África, todos están llenos del Espíritu Santo. Y sin embargo me comenta que cuando estuvo en América Latina, pues vio que muchos obreros no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Pero es triste que en España incluso
tenemos obreros que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y tienen buenos deseos y quieren vencer su propio corazón, que es el peor enemigo, y no lo consiguen. Nadie, ningún ser humano puede vencer a su propio corazón. Es engañoso más que todas las cosas. Es el ego. Pero el Espíritu Santo sí. Nos puede dar la victoria. Y puede hacer morir las obras de la carne mediante el Espíritu. Y puede darnos esa autoridad, ese dominio propio que necesitamos. Y vencer nuestro corazón, y vencer al mundo, y vencer al diablo en las distintas situaciones del vivir de cada día. Y a partir de ahí, pues salieron como locos del aposento alto. Y la gente creyó que estaban borrachos, o sea, que se habían pegado una juerga por la noche, porque era por la mañana. Y dijeron, pero ¿cómo no a estas horas? No, sino que se cumplió la profecía de Joel, que había dicho que en los últimos tiempos, ya empezó, cuidado, con Jesucristo empezaron los últimos tiempos de Dios. Muchos no, pues dicen, ¿cómo puede ser si estamos hablando de que cómo va a ser los últimos tiempos? Sí, los últimos días. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, y por lo tanto los últimos tiempos de Dios empezaron. Los 2 últimos tiempos, no, los 3 últimos tiempos, de los cuales han pasado 2. Y estamos en el tercero y final. Para que la obra de Dios sea terminada, como cuando creó a Adán y Eva y después dijo, Shabbat, descanso. Y así cuando termine la obra de formar su iglesia y santificarla para presentársela a sí mismo, Jesucristo viene y se la lleva en la nube como se fue para desposarse con ella en el tercer día. Y estamos en el tercer día. Ya empezó. Según yo pienso, pues estudiando las Escrituras, empezó en el 1996, que es el verdadero 2000 años después del nacimiento de Jesús. Y ya no los paró nadie. Y enseguida Pedro valientemente predica y se convierte en 3000 en la primera predicación. Y empiezan a hablar en lenguas y la gente les oye en su lengua natal, a la vez que los otros también en su lengua natal. Así que hay ahí una traducción simultánea en muchas lenguas a la vez. Eso es una cosa increíble. Y por eso se convierten tantos. Porque imagínate tú que yo estoy hablando ahora en español y tú me estás escuchando en inglés. Como una hermanita que me acompañaba, que le dije que orara, y ella dice, pero yo en inglés, porque se siente más. Fue desde niña, sus padres fueron misioneros para allá. Entonces se sienten, pues, más a gusto orando en inglés. Pero imagínate. Y que, por ejemplo, pues aquí, vamos a ver, hay alguno que habla francés y que me oye en francés, y etcétera, ¿no? Son los milagros de la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas de fuego realmente simbolizaron bien claramente lo que es el bautismo de fuego. Bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es el decir a por todas. Si me matan, que me maten, pero Cristo va conmigo y mi vida está en sus manos. Y yo en Él confío. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y pues empezaron a hacer milagros, prodigios, y etcétera, y sanidades. Y aquello fue pues un avivamiento, claro. Estamos un poco cansados, Ramón y yo, de escuchar en muchísimas iglesias que oramos por el avivamiento
Y hemos llegado a la conclusión de que ministramos diciendo, primero busca tu avivamiento personal. Primero tu avivamiento personal. Y eso es lo que quiero que hoy busques aquí, tu avivamiento personal. Porque es curioso, fíjate, de 500 solo 120 experimentaron ese avivamiento. Probablemente muchos de esos volvieron y después fueron llenos del Espíritu Santo, pero no lo dice. No lo dice, porque los que miran atrás no agradan al Señor. Y, bueno, no es categórico ni dogmático, pero los que estaban allí habían venido a celebrar la fiesta divina de Shavuot, de Pentecostés. Y por tanto tenían una disposición de temor de Dios, de honrar a Dios y de buscar a Dios. Y se encontraron con que fueron llenos del Espíritu Santo, no solo los 120, sino después los 3.000 y luego los 5.000, y aquello fue un incendio maravilloso. Pero ese fuego simboliza la pasión, el valor, la valentía. Y bueno, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice en el capítulo 4 de 1 de Corintios, ¿no? 19 y 20. Consiste en poder del Espíritu Santo. No es hablar, ni siquiera. Es un poco triste pues ver ministraciones en las que pues se agarra la Biblia, se lee la Biblia, esto y lo otro, y luego no pasa nada. El Espíritu Santo no hace nada, especialmente en las cárceles. A mí me deja un poco perplejo pastores que van y abren la Biblia y leen la Biblia, y no pasa nada. Y puede ser que sí, que alguno lo entienda, y la Biblia, pues la palabra de Dios es buena, seguro. Pero si no hay un derramamiento del poder del Espíritu Santo y no hay una circuncisión de los corazones, no hay un cambio. Y entonces muchos convencidos dicen, sí, Señor, y luego fracasan. Aunque después, como están convencidos, empiezan a participar de actividades religiosas, ¿no? Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto se compartió el año pasado en la armadura de Dios. Son armas espirituales que nos da el Espíritu Santo. Y en Él, en el poder de su Espíritu, haremos proezas, como dice el salmista. Y eso es lo que hicieron, proezas impresionantes. Y eso es lo que realmente hemos visto en nuestro ministerio en 42 años, proezas, sanidades, liberaciones, milagros. Y, bueno, algunas veces bautismos del Espíritu Santo, incluso, de muchas personas. En el Gurugú lo hemos experimentado, y en este congreso tuvimos una experiencia bonita de hermanos que fueron llenos. Y bueno, pues en Hechos de los Apóstoles, unos versículos antes de pasar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Está hablando Jesús con los discípulos una vez resucitado, antes de ascender a los cielos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez llenos de ese poder, el poder de la fe, de la verdadera fe, que es la participación de la omnipotencia de Dios y que mueve montañas, y que es la confianza de decir, si Dios me lleva, Él viene conmigo. Y Él ha vencido y me hace participar de sus victorias. Amén. 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 Y bueno, en ese espíritu podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
sin acabar en esa petulancia de la superfe, que se lo toman de otra manera, como que yo lo puedo, ¿no? En Cristo, en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, podemos todo aquello que Él quiera hacer a través nuestro, pero no en nosotros mismos, ¿no? Y así que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces ya no vas en tus fuerzas, que no son ninguna, en las cuales hemos fracasado todos por ir nuestras fuerzas. Muchos de los obreros en nuestro ministerio, y nosotros incluso algunas veces, pues hemos tirado del carro un poco nuestras fuerzas y nos ha ido fatal. Y el Señor nos ha reconvenido. ¿Pero qué pasa? A mí me ha parado los pies y a veces pues, en la cama diciendo, ¿qué quieres ir delante de mí y yo detrás? ¿O quieres que yo sea el que guíe, como voy guía? Llevamos el yugo de Cristo y el yugo es para dos. ¿Quién llevará más carga? ¿Y quién es el que toma la iniciativa de que los dos bueyes vayan labrando la tierra, evangelizando el mundo? Pues Él, porque su carga es ligera, su yugo es fácil, y porque Él hasta nos lleva en brazos algunas veces. Así que tengamos nuestras fuerzas en Él. Para eso hay que aprender cada día más humildad, porque a pesar de tener el bautismo del Espíritu Santo, el ego, el yo, no se conforma con estar de incógnito, de anónimo y estar ahí sometido y decir callado, quieto, que ya no tienes protagonismo alguno, que ya aquí no pintas nada. No, quiere volver otra vez a disfrutar, de realizarse humanamente. Hay una tendencia a querer realizarnos y algunas veces lo disfrazamos de religiosidad diciendo que es celo por la obra de Dios, cuando podemos tener celo porque es nuestra obra. No. Y te dice alguien que ha pecado algunas veces de esas situaciones en ese correr demasiado deprisa en algunos casos, ¿no? Y entonces, qué hermoso descanso es saber que la obra es suya y nada más que suya. Y bendita gracia que nos permite participar en ella como colaboradores. Pero que no haya nada nuestro, como dice Pablo, que en mí no hay nada bueno, como dijo el salmista, y que lo tengo todo por basura, lo que era correspondía a mi intelecto, mi naturaleza mía. Y bueno, pues en ese poder pues, resulta que a profetizar, sanar, liberar, y resulta que entonces las palabras mismas del Evangelio, dichas por alguien ungido en el Espíritu Santo, tienen efecto diferente que las mismas palabras dichas por alguien pues que no tiene esa fuerza sobrenatural que transforma. Es decir, la unción. Es la unción. Bien, pues yo creo que todos los que estamos aquí queremos esta llenura del Espíritu Santo, y los que hemos recibido el bautismo pues queremos renovarnos en esa llenura, y pues porque a veces el aceite baja de nivel. Tenemos este año el lema de vírgenes sensatas llenas del aceite. ¿Qué significa las lámparas llenas de aceite? Las vírgenes sensatas llenas del Espíritu. Y ahí sí que estás completo. Porque si una vasija está llena, no tiene ninguna fuerza de atracción para llenarse. Si está vacía,
pues quiere llenarse. Y se llena de aire. Está hablando de un vaso incluso. Es pura física. Y nuestro corazón igual. Pero si ya está lleno del aceite de Dios, está satisfecho. Y ahí viene la paz. No hay ninguna ansiedad, no hay ningún afán. Estoy contento, estoy completo, estoy satisfecho. Y tampoco hay temor. No hay temor. Porque el Espíritu Santo es amor y el amor echa fuera todo el temor. Y no queda en la vasija nada de miedo. Está llena del amor. Y qué hermoso poder vivir así cada día diciendo como David, mi copa está rebosando. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Hay siempre como pues una especie de extraño pudor de no predicar mucho sobre el Espíritu Santo. Y es como que una preocupación de no ofender a la paloma santa, porque es tan delicado y es tan... pero es importantísimo. De tal manera que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo y el Hijo nos ha dado el Espíritu Santo. Y es desde que el Hijo está sentado a la diestra del Padre, Él manifiesta su voluntad y su poder, su victoria, por medio del Espíritu Santo. Así que aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues si está dentro de nosotros nos va a hablar, ¿verdad? Y nos va a escuchar y nos va a dar la comunión. La llenura del Espíritu Santo se produce pues buscándolo. Y son tan dispares, diferentes las experiencias de hermanos al ser llenos del Espíritu Santo que son incontables. Pues algunos están caminando por el campo a solas orando y ¡pumba! Y viene el Espíritu Santo. Constantemente los profetas dicen, el Espíritu vino sobre mí. Y viene el Espíritu Santo y ¡pumba! Y los llena. Y se ponen a hablar en lenguas allí. Otros están duchándose y de repente, ¡pumba!, son llenos del Espíritu Santo porque viene agua viva. No lo sé, otros están pues trabajando y de repente son llenos del Espíritu Santo. Pero la experiencia más frecuente del bautismo del Espíritu Santo viene por la ministración de los que están llenos del Espíritu Santo. La ministración de imposición de manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ...14 a 17... Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Todos los que estamos aquí hemos recibido la palabra de Dios. El problema está que la palabra de Dios lo que nos ha llevado es a conocer a Jesús. Y en el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entra aceite en la vasija. El Espíritu Santo ya. Esa palabra nos trae fe y amor de Dios y empieza a haber aceite en la vasija. Al aceptar esa palabra, al aceptar a Jesús. Pero claro, después lo que significa la llenura es la multiplicación del aceite. Bien expresado en el milagro que hizo Dios a través de los dos profetas mayores, Elías y Eliseo, que multiplicaron el aceite de las vasijas de la viuda, que simboliza llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y enviaron ahí a Pedro y a Juan para ministrar a los que habían recibido a Cristo, la palabra, el verbo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. No había descendido el Espíritu Santo.
tenían a Cristo ya, porque habían creído en Él, pero no al Espíritu Santo en cuanto a la multiplicación del aceite, en cuanto al bautismo. Aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias, dijo Juan el Bautista sobre Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ¿y cómo lo hace? Enviando a los que han bautizado. Claro, para que seamos canales de ese bautismo del Espíritu Santo y pase la unción y el Espíritu a través de los ungidos de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es sencillo. Es sencillo. Dad y recibís. Y recibir. Esa es la vida espiritual. Entonces, Jesús nos da, recibimos. Y luego damos para que otros reciban. Y así se va extendiendo la manifestación del amor de Dios, de su naturaleza. Y como recipientes. Bebemos agua y recibimos para el cuerpo recipiente. Oímos las palabras y las recibimos por el oído y pasa al recipiente del alma. Claro. Y bueno, lo mismo con los sentimientos que son benditos, del amor conyugal, del amor filial y paternal y del amor de fraternal y de amistad, etc. Pues igual es el Espíritu. El Espíritu no es físico, no se le ve, pero el aire no se le ve y sin el cual no podemos vivir y lo recibimos al respirar. Tampoco podemos vivir sin el Espíritu Santo. Lo que hizo Dios cuando creó a Adán y Eva es que sopló su espíritu y ahí le dio vida a imagen de Dios. Y para seguir un poco más antes de llamaros a que experimentéis hoy aquí, en Hechos 19, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Algunos creen en Jesucristo, los convierte y reciben el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente, al poco tiempo después. Hay experiencias de todo tipo, porque Dios hace como quiere. E incluso antes de ser bautizados en aguas. Esa es la manifestación fulminante. Algunos hasta en el vientre de su madre, como Juan Bautista, recibió el Espíritu Santo. Nada más que María, embarazada de Jesús, se presentó a visitar a su prima, la madre de Juan Bautista, embarazada de 6 meses, y María recién embarazada. Y la pregunta es esa hoy. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vosotros no vais a responder eso, porque todos hemos recibido que hay Espíritu Santo. Y es más, cuando nos bautizaron en aguas, si lo hicieron correctamente, nos bautizaron diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a tu voluntad expresa de querer bautizarte.
Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Claro, bautizaba a Juan y no los bautizaba en el Espíritu Santo porque eso lo anunció que haría los que creyeran en Jesús. Porque cuando Juan predicaba, no pudieron creer en Jesús, creyeron en Juan. Esto está claro. Aunque Juan sí que tenía la revelación del Mesías en su corazón. Pero si vas a las predicaciones de Juan, no predica creed en Jesucristo. No. Sí que predica arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, igual que Jesús. Dejad de ser ciudadanos del mundo para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y yo entiendo que Juan cumplió una etapa y por eso menguó, para dejar paso a aquel que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. En el bautismo de Juan, no sé, Ramón, tú si tienes constancia de cómo bautizaba Juan y que decía en nombre de quién. Simplemente Era bautismo de arrepentimiento. Era bautismo de arrepentimiento, no era el nombre de... Entonces, es lo que yo pienso. Arrepentidos, se arrepentían de sus pecados, porque no había incrédulos. Todos los que venían eran creyentes de la Torá, de la palabra de Dios y del Dios que no conocían personalmente, pero que tenían una fe histórica, religiosa y en cierta manera sincera, claro, asumida. Nos han sucedido casos de personas que han salido de algunos movimientos cristianos, como hay una secta que dice solo Jesús, ni el Padre ni el Espíritu, solo Jesús. Y luego, ¿para qué vamos a hablar de aquellos que negaron a Jesús y al Espíritu y solo el Padre, al estilo de los judíos ortodoxos, que no creen que haya Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y entonces, ¿qué sucede? Pues cuando han sido bautizados solamente en Jesucristo, no ha sido un bautismo correcto. Te digo para que, si alguno está en una situación así, pues debe reflexionar y ser ministrado para que se bautice realmente de la forma correcta. Y así honre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Decía, creed en el que viene después de mí, que no soy digno de desatar los calzados, pero ahora arrepentidos y bautizados. Porque en la religión judía existe lo que se llama el bautismo o lavamiento de aguas, que además pues hacían incluso varias veces al año para purificarse. No era como lavarse con jabón, está como símbolo de purificarse de los pecados, ¿no? Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús en aguas. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, uno de los problemas más graves que he visto, que producen tapones en personas, que impiden que fluya del interior el río de agua viva del bautismo del Espíritu Santo, que son prejuicios complejos, temores. Y es el que
no rinden su mente y razonan. Y hemos visto y explicado que es una rendición total. Como si te vuelves como un bebé que empiezas a hablar. Veo a mi bisnieto, todavía no habla, pero ríe ya y carcajea y casi parece que quiere decir algo. Claro que quiere, pero no sabe. Pero cuando tenga 2 años empezará a decir papá, mamá, tata, mamá, tata. Luego ese tata, no sé si a la abuela o a la tía o no sé quién, y luego empieza papá, mamá, cae seguido, luego lo separa. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la profecía de hablar como un tartaja, ese es el comienzo, como un niño que habla una lengua nueva que no conocía y que el diablo no puede interceptar, que esa es la maravilla. Esas lenguas puras, que no salen del intelecto, no salen del instituto, de la escuela, no salen de ninguna gramática. Las va produciendo el Espíritu Santo. Y como encima vienen acompañadas de gozo, de una experiencia de notar claramente la presencia del Espíritu, pues entonces pues van desarrollándose. Y luego en la vida espiritual del que se quiere renovar, pues ora en lenguas, canta en lenguas, porque el que ora en lenguas, ¿qué? A sí mismo se edifica. Es importante después. De la misma forma que si tú aprendes un idioma y no lo vuelves a practicar, pues pasa el tiempo y te olvidas. Las lenguas, si has sido bautizado en el Espíritu Santo y no las ejercitas, lo primero que puede suceder es que contristemos al Espíritu Santo. Porque necesitamos renovarnos en esa humillación de nuestra mente. Que parece que de repente nos hemos vuelto, pues eso, como niños, diciendo cosas incomprensibles. Bendito sea Dios, porque el que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos. Así que hay que dejarle al Espíritu Santo y no poner tapón. A veces, pues ya un poco, ¿cómo decirte? No molesto, pero un poco preocupado por algunas personas, tengo que tocarles en la boca y decir, venga, tocarles la boquita para desatar, quitar el tapón, ¿no? O hacer que oren y entonces le haces con la mano así, y claro, les obligas a que las palabras que digan ni ellos mismos las entiendan. ¿Cómo estás bien? No me entiendes, pero estoy diciendo estás bien, pero tú que estás oyendo, qué sé yo qué. Claro, no es cuestión de eso. Yo no quiero hoy más que pedir al Espíritu Santo que se manifieste en tu vida y que lo experimentes libremente. Y por eso, si lo quieres, se lo pides de corazón. Entonces, y no lo tienes, lo vas a recibir. Y si lo tienes y quieres renovarte, vas a experimentar como si se han apagado un poquito esas llamas, vuelven otra vez a brotar. Y para eso me gusta ir a la regla de oro de Lucas, para terminar. La regla de oro de Lucas 11, versículos 9 a 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, que somos todos malos,
por naturaleza. Y aunque el Señor nos santifica cada día, todavía tiene que seguir santificándonos, porque de vez en cuando hacemos alguna falta. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Dará qué? El Espíritu Santo. ¿A quién? A los que se lo pidan. Pide y luego recibe. Pedid y recibiréis. El problema es que algunos se quedan en pedir y no lo reciben después. Se corta. Como les pasa a algunos que tienen un tapón para orar. En todas las comunidades nos pasa eso. De personas que no levantan la oración. Porque tienen un impedimento. Hay que romper esos impedimentos. Que generalmente son ventajas del enemigo que quiere estorbar el crecimiento espiritual, sobre todo el gran estirón que produce el bautismo del Espíritu Santo. Y piensa ahora, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu templo del Espíritu Santo, la casa que somos? ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Está llena de aceite? Sed llenos del Espíritu Santo y no de mosto, dice el Señor. Esa llenura es la expresión de cómo Dios quiere compartirse completamente con nosotros. Y en esa llenura, aquellos que perseveran en querer estar llenos cada día, les aumenta la vasija, la capacidad. Les aumenta la dimensión divina, la unción. Les aumenta la medida de fe. Les aumenta el poder. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, empezamos a ser guiados para orar por un enfermo y lo sana. Y después se va rompiendo ese impedimento que antes había de que nunca lo hacíamos. Porque la llenura del Espíritu Santo viene acompañada de dones del Espíritu Santo, dones sobrenaturales. Todo aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo tiene algún don de Dios y puede, sobre todo, empezar a orar por enfermos y el Señor sanarlos. También echar demonios. Y en esta situación que está el mundo, y sobre todo aquellos que quieren viajar, servir a Dios, ser misioneros, no pueden ir sin tener la llenura del Espíritu Santo. Así que, ahí donde estás, reflexiona. Y primero pide al Señor que limpie por completo la vasija. Y que si hay en la vasija aire del mundo, si hay sentimientos, razonamientos, si hay humanismo, la vacíe por completo. La vacíe. Para que no quede nada nuestro. Y solo lo que es de Dios llene nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma.